Ingeniero, buenas tardes. Como complemento del trabajo de investigación, mis compañeros y yo le hemos preparado algunos ejemplos. Voy a explicar los conceptos de polimorfismo y clases abstractas. Estos conceptos son clave en el diseño de software porque permiten crear código más flexible y reutilizable. El polimorfismo significa que un mismo método puede comportarse de distintas maneras según el contexto. Es muy útil porque nos permite reutilizar código sin necesidad de modificarlo directamente. Aquí tenemos un ejemplo en Java. La clase animal tiene un método, hacer sonido. Perro y gato sobrescriben overall, este método con su propia implementación. En el main creamos objetos de tipo animal, pero instanciamos perro y gato. Al llamar a hacer sonido, cada objeto ejecuta su propia versión del método. Las clases abstractas funcionan como moldes o modelos para otras clases. No podemos crear objetos directamente a partir de ellas, pero sí podemos heredar sus métodos y forzar a que las subclases implementen ciertos comportamientos. Aquí tenemos un ejemplo en Python. Se usa la librería ABC para definir una clase abstracta. La clase figura geométrica tiene el método calcular área, pero sin implementación. La clase cuadrado hereda de figura geométrica e implementa calcular área. Creamos un objeto cuadrado y llamamos a su método. Estos conceptos son esenciales en el desarrollo de software. Nos permiten escribir código más limpio y adaptable. Por ejemplo, en videojuegos los personajes pueden compartir una misma clase base, pero cada uno tendrá habilidades distintas gracias al polimorfismo. En resumen, el polimorfismo y las clases abstractas son herramientas claves para desarrollar software eficiente. Gracias a ellos podemos escribir código más organizado y flexible. La programación orientada a objetos es un método de programación de software basado como su nombre lo indica, en objetos. Cada objeto tiene sus propios datos llamados atributos y comportamientos llamados métodos. Cuando el objeto es capaz de adoptar varias formas, se conoce como polimorfismo. Para tener ese concepto más claro, les voy a presentar a continuación un ejemplo de cómo sería su uso en un código. Para comenzar, definimos una clase llamada tren. Luego declaramos un método público llamado mover que no devuelve ningún valor. En el system out print imprime en la consola el mensaje el tren se desplaza sobre los rieles. Ahora definimos otra clase llamada buque que hereda de la clase tren. En la siguiente sobrescribe el método mover de la clase tren y en el system out print imprime en la consola el mensaje el buque está navegando por el estrecho. Ahora definimos otra clase llamada avión que hereda de la clase tren. Después sobrescribe el método mover de la clase tren y este imprime en la consola el mensaje el avión está surcando el cielo. Ahora se define la clase principal main. En el public static define el método principal main, que es el punto de entrada del programa. En tren mi tren igual new buque, crea una instancia en el clase buque y la asigna a una variable de tipo tren. Mi tren.mover llama al método mover de la clase buque. Debido al polimorfismo se ejecuta la versión sobrescrita del método de buque. Mi tren igual new avión, la variable mi tren apunta a una instancia de la clase avión. En mi tren.mover llama al método mover de la clase avión. Nuevamente, debido al polimorfismo, se ejecuta la versión sobrescrita del método anavión. Bueno, como visualizamos en pantalla, mantenemos el siguiente ejemplo. Bueno, este ejemplo se trata de un ejemplo común, de un ejemplo sencillo, más que nada de un ejemplo en hacer sonido. Como primera ocasión, en tal caso, visualizamos lo que es la clase, lo que es perro, mediante lo que es la clase vaca también. En este caso vamos a poder iniciar. Bueno, visualizamos lo que es la clase abstracta animal. Es una clase abstracta, como ya lo mencioné. Esto, bueno, significa o indica que no se puede crear una instancia de esta clase directamente. Bueno, mantenemos lo que es el método abstracto que es hacer sonido. Es un método abstracto que no tiene implementación de la clase animal, por lo que las clases que heredan de animal están obligadas a implementar este método. Tenemos lo que es el método callado, es un método con implementación,
donde todas las subclases de animal pueden usar este método tal cual, ya que no es un método abstracto. Bueno, también mantenemos lo que es las clases concretas, en este caso perro y vaca, donde, bueno, la clase perro extiende de animal, lo que significa que hereda sus métodos y se debe implementar el método abstracto, que es hacer sonido. En este caso, la implementación del mismo imprime lo que es wow, wow. En este caso, lo que visualizamos en pantalla. También con la clase vaca, también extiende de animal y proporciona su propia implementación del método abstracto hacer sonido, imprimiendo lo que es el sonido, ¿no? De la vaca como mu, mu. Tenemos también lo que es la clase main, donde, bueno, aquí estamos usando lo que es el tema de polimorfismo, donde en este caso mi perro y mi vaca son instancias de las clases perro y vaca, donde lo referenciamos como animal. Esto es posible porque perro y vaca heredan de animal y en la programación orientada a objetos, una variable del tipo de una clase base, en este caso la clase animal, puede referirse a un objeto de cualquier clase derivada, como perro o vaca. Bueno, en este caso realiza lo que es una llamada a los métodos polimórficos. Por ejemplo, cuando llamamos a mi perro a hacer sonido, se invoca la versión del método de la clase perro, que imprime en este caso wow. Como cuando llamamos a mi vaca a hacer sonido, se ejecuta la misma versión de la clase, en este caso vaca, que imprime mu. Esto es polimorfismo, ya que un mismo método, en este caso que es hacer sonido, se comporta de manera diferente según el objeto que lo invoque. Ahora, con los métodos no abstractos, como por ejemplo callado, no se entiende como un método abstracto porque, bueno, tiene una implementación en animal, donde ambos objetos, como mi perro y mi vaca, usan la misma implementación heredada de la clase base. Por eso es que la salida en este caso nos va a dar, le ponemos en este caso correr, nos va a dar el animal está callado. En resumen, o para poder concluir, las clases abstractas nos permiten definir métodos comunes que deben ser implementados por las subclases, donde también pueden ser métodos o tener métodos concretos que no necesitan ser definidos. El polimorfismo, en cambio, permite tratar objetos de diferentes clases derivadas como si fueran el tipo de la clase base, pero en estos objetos responden de manera diferente a los mismos métodos según su clase específica. Esto ha sido todo de mi parte. Le agradezco por la atención prestada.